Amén. Dice así la palabra de Dios, Marcos 7, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, habla de nuestro Señor Jesús, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús oramos y pedimos, Señor, que este tiempo puedas, Señor, guiar, Señor, este tiempo, tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Danos sencillez de corazón para exponer tu palabra, danos soltura de tu espíritu para que hoy, Señor, nuestro espíritu esté alineado al tuyo, Jesús, para que este tiempo, Señor amado, mi Dios, nuestra atención plena esté en tu palabra, Señor, y nuestro deseo, Señor, sea, mi Dios, el agradarte, el buscar, Señor, de ti, mi Dios, dirección, consejo, instrucción, y este tiempo queremos que tú, Señor amado, hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Te pedimos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos días, en días anteriores, habíamos dicho que íbamos a tratar de compartir esos elementos de que aquella mujer sunamita puso en casa en el cuarto que acomodó y que preparó para el profeta Eliseo. Que cada uno de esos instrumentos tiene un significado. Sin embargo, por medio del Espíritu, el Señor me iba mostrando en la palabra que no vamos a entender este tema de la comunión, la intimidad con el Padre, si no entendemos realmente lo que hoy vamos a aprender y también todos juntos aprender de Dios. Que por ejemplo esos instrumentos habla de una comunión, habla de una intimidad, habla del candelero, habla de la revelación, ¿sí? Cuando pedimos al Señor que nos revele su palabra, pero si no hay intimidad, si no hay un deseo de nosotros, de parte nuestra para con Dios, de estar con Dios en los asuntos de Dios, no va a haber revelación. Si dice la palabra que esa cama que también aquella mujer con entendimiento le preparó al profeta, habla de un descanso, de descansar en Dios. Pero ¿cómo podemos descansar en Dios si no queremos nosotros también acercarnos a Dios, desear estar con Dios? También aquella mesa que habla de que se firmaban ahí los pactos, como habla en Mateo 25:12, se sellaban los pactos, se habla de coinonía, de comunión con el Señor, la silla que representa la honra, lo que dice en Efesios, también capítulo 2, en aquellos versículos donde dice que nosotros ya nos estamos sentados, ¿sí?, junto con Cristo en lugares celestiales. Dios nos da honra cuando entendemos que debemos tener esa comunión con nosotros y por ende vamos a comprender que estamos en estos lugares celestiales sentados junto con Cristo Jesús. Pero no podemos entender ello si no comprendemos el deseo ferviente, el profundo deseo, el despertar de estar cerca del Señor. Y quiero que veamos este tema. Bueno, lo he titulado El deseo del pan de los hijos, ¿ok? Porque vemos aquí a una mujer cananea, que esto lo habla también el Evangelio paralelo en Mateo 15, está en Mateo 15 del verso 21 al 28, un texto paralelo para que podamos comprender. Y aquí vemos a una mujer, ¿sí?, que prácticamente era griega, sirofenicia, dice de Tiro y Sidón. Elías, el profeta Elías, había ayudado a una mujer también de esta región en sus épocas, y aquí Jesús había estado ya en esta tierra gentil, ¿ok? Y esta mujer dice que vino y se arrojó directamente a los pies del Maestro. Jesús, hablando una palabra, quizá uno puede decir, wow, esto es quizá muy ofensivo lo que le dijo Jesús a aquella mujer. Perro se denominaba a los gentiles. Bueno, era la expresión de los judíos en ese sentido, en ese entonces, de llamar perros a los animales impuros, carroñeros, ¿sí?, que pasaban por las calles. Y Jesús utiliza una palabra quizá más suave, que son perrillos, que habla de mascotas, ¿ok? Pero igual, uno piensa que tal vez esto era una palabra ofensiva para aquella mujer. Pero es bueno que entendamos el contexto.
Jesús está viniendo de poder confrontar a los religiosos de su época cuando dice que qué es lo que contamina al hombre. Y Jesús mismo expresó la impureza, la verdadera impureza que hay en el hombre, amén, que es de lo que sale del hombre, no lo que entra. Y prácticamente todo esto está en un contexto. Si vamos a Mateo también 15, 21 en adelante, igual habla en el mismo contexto. Entonces Jesús aquí quería provocar dos cosas a los que estaban a su alrededor, más allá de que uno pueda decir que eran palabras muy hirientes u ofensivas, pero debemos primero conocer quién es Jesús. Es decir, Jesús no hace acepción de personas. Jesús dice la palabra que vino porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es decir, Jesús no solamente vino por los judíos, pero dice a los suyos vino, Juan 1:10, y los suyos no le recibieron, mas a todo engloba, no solamente los judíos, ¿sí? Mas a todo aquel que se lo recibe, ¿sí? Le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Y un hijo, dice ahí en el verso que sigue, no es por obra de sangre ni voluntad de carne, sino obra de Dios. Amén. No habla de una genealogía, no habla de una etnia cultural, sino de todo aquel que recibe a Cristo y cree en el Señor. Pero eso también lo vamos a ir entendiendo a la luz de la palabra. Solamente quiero contextualizar un poquito. Y el propósito de este mensaje, de esta enseñanza, es que Dios despierte en nosotros un deseo, ¿sí?, ferviente, profundo de Dios y de lo de Dios, de las cosas de Dios y de lo de Dios, de la vida del reino, todo lo que Dios nos ha concedido, ¿sí?, en Cristo para saciarnos. Los judíos y los gentiles no se relacionaban, ¿ok?, debido a esa impureza ritual, ¿ok? No se llevaban. A esta mujer sirofenicia estaba terriblemente en un sufrimiento porque su hija estaba siendo poseída, ¿sí?, por un demonio, y la respuesta de Jesús pudo haber sido ruda, como dijimos, ¿no? Pero Jesús estaba provocando dos cosas en el pueblo de Israel y también usando a esta mujer como testimonio para sus discípulos, porque cuando lo leas, y me gustaría que te anotes también todos estos pasajes, por factor tiempo lo voy a citar nada más, en Mateo 15, 21 en adelante, el contexto dice que esta mujer sirofenicia le llama a Jesús como hijo de David. Es decir, tenía una información acerca de cómo los judíos relacionaban al Mesías. Y también vemos en Mateo que los discípulos, en ese rato cuando se acerca a la mujer pagana, así lo vamos a llamar, dice que directamente los discípulos dice, despídela, Señor, despídela. Entonces, en ese sentido, ahí vemos que había una pelea entre judíos y gentiles que no se llevaban, ¿ok? Y Jesús quería también esto confrontar al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, ya dijimos que estaba ya Jesús en Tiro y Sidón, que era una región gentil helenista, ¿ok? Ahora, esta mujer no judía, griega, no tenía el pacto judío, no conocía la ley de Moisés, no conocía a los profetas, no tenía ningún mérito, religiosamente hablando, que le haga digna para acercarse a Jesús. No podía acercarse a Jesús. Es decir, en ese contexto, si nos vamos, era una mujer que no tenía esperanza, que no tenía futuro. ¿Por qué? Porque los judíos mismos despreciaban a los gentiles. Entonces, esta mujer no estaba en el pacto, no conocía la ley de Moisés, no conocía a los profetas, era una mujer sin Dios, dijimos, una mujer pagana. Según los apóstoles, llegaría a ser una mujer que estaba lejos de la ciudadanía de Israel. Sin embargo, y esto quiero que vayamos comprendiendo, vemos aquí un nacimiento en el Espíritu, cosa que eso estaba confrontando Jesús a los religiosos de su época. Amén. Entonces vemos que la oración de una mujer que verdaderamente, una mamá que verdaderamente ama a sus hijos, siempre va a tener una oración de amor, de ternura, esperando en Dios y confiando en Dios. El deseo de esta mujer, de esta mamá, era poder pedir ayuda al Señor, ¿ok? Entonces, era una oración profunda, llena de humildad, llena de contenido de Dios. Aún vemos cómo Jesús le dice, oh mujer, grande es su fe, esto dice en Mateo 15, al aceptar cómo se rebaja también, a pesar de que Jesús utiliza unas palabras para poder también confrontar a los discípulos, cómo ellos trataban también a los
gentiles, ¿ok? Entonces, era una mujer que no conocía a Dios, pero se acercó y se arrojó y se postró delante del Señor. Aquí hay tres comparaciones que hace nuestro Señor Jesús: el pan y su mensaje, Jesús que es el pan de vida, que descendió del cielo. Habla también entre los hijos y el pueblo judío, y también hace mención a los perrillos y los gentiles. ¿Cuántos creemos que los gentiles también reciben la gracia de Dios en Cristo? Amén. ¿Sí o no? Hemos recibido la gracia de Dios en Cristo. Amén. Pero aquí le dice algo Jesús que llama mucho la atención. El pan no es para ti. El pan, ¿sí?, es de los hijos. Ahora uno va a decir, entonces los hijos son los judíos. No, ya dijimos, hijo es todo aquel, dice que no es engendrado por sangre ni voluntad de carne. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que nacen de nuevo, los que nacen en el Espíritu. Primero le dice a la mujer, este pan no es para ti. Fuertemente quizá las palabras de Jesús, pero estaba provocando dos cosas el Señor para el pueblo de Israel. Uno, que un motivo era para los que le estaban rechazando, que se sentían que ellos tenían el derecho del pan. Tenían el derecho del pan, pero no tenían el deseo del pan. No tenían el deseo de buscar a Dios, de estar en las cosas de Dios. Pero esta mujer que no tenía el derecho del pan, sí tenía el deseo y el apetito del pan, es decir, el deseo, ¿ok? Y todo eso está confrontando el Señor. Más adelante no es casualidad que Jesús sana a un sordo y tartamudo, que así era el pueblo de Israel. No, vamos a entender a la luz de la palabra que también lo que estaba enseñando aquí nuestro Señor Jesús es que en el pueblo de Israel no había un deseo de poder estar, de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Entonces el pan no es para el que se cree merecedor o lo merece, sino para el que tiene hambre de él. Dice la palabra en Mateo 5 que a los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta mujer sirofenicia tenía un deseo ferviente de Jesucristo. No conocía la ley, no conocía a los profetas, pero se acercó con todo corazón, ¿sí? Porque Dios no rechaza, dice, un corazón contrito y humillado. No rechaza, y vamos a ir poco a poco. Entonces, los que nacen de Adán no tienen el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de Dios por el Espíritu, el que es nacido de Dios y nace en el Espíritu, va a desear a Dios y va a desear lo de Dios. Esta mujer, dice la palabra, que oró, rogó con hambre, ¿ok? No tenía, obviamente, dice ahí, el pacto judío, no tenía el contenido de los profetas, pero sí tenía el deseo, el hambre, ¿sí? Que el Señor mismo hace la obra en ella, ese nacimiento, pero no en los religiosos. Porque más adelante, ¿qué les dice Jesús a los religiosos? No, ustedes no son hijos de Abraham, menos de Dios, porque ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo, eso es lo que hacen, ¿no? Entonces vayamos catalogando que cuando Jesús dice que el pan no te corresponde a ti, sino de los hijos, está hablando de los que nacen, ¿sí?, de Dios, ¿ok? Entonces, aquí hablaba a los que se creían merecedores. Pero Dios lleva a esta mujer, y vamos a entender que Dios nos lleva a situaciones tan duras que tocamos fondo. Encerró a esta mujer en esa situación para acercarse al Señor, y de la misma manera a nosotros nos encierra el Señor en situaciones donde decimos, wow, he tocado fondo. ¿Por qué? A veces juzgamos mal y decimos, no, es porque he pecado. O decimos, no, es por una disciplina, o es porque ha pasado algo. Pero no entendemos que el Señor nos está metiendo en una situación, ¿para qué? Para desear a Dios. Para decir como el salmista, Señor, no hay para mí bien fuera de ti, ¿sí? Yo deseo, Señor, los atrios de Jehová, mi carne te anhela. Es decir, Dios nos mete a situaciones, llámese prueba, tribulación, enfermedad, para desear a Dios y las cosas de Dios, porque Dios te ama. Y así el Señor permitió a esta mujer cananea, pagana, acercarse al Señor y hacerla nacer de nuevo para desear las cosas de Dios, que es lo que Dios nos va también a exhortar en este tiempo, y sé que a todos los que escuchan también el mensaje, de despertar el deseo de buscar a Dios. Pero dice la palabra en Santiago 4:5, que dice 4 y 5, dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, nos desea,
pero nosotros como iglesia deseamos las cosas del mundo, o almas adúlteras, dice ahí Santiago 4, es decir, hoy en este tiempo corremos en un adulterio espiritual, no acercándonos a Dios, a lo de Dios, y corremos a las cosas del mundo, que lo vamos a ir entendiendo, ¿ok? Que es lo que el Señor quiere despertar, es decir, no vamos a comprender la comunión, la intimidad, lo que el Señor quiere que aprendamos en ese tema del cuarto de comunión, del cuarto de Eliseo, ¿sí? de aquella mujer sunamita que se lo hizo con un entendimiento de parte de Dios. Si no entendemos que si no deseamos lo de Dios, ¿cómo vamos a estar descansando de Dios? Si no deseamos lo de Dios, ¿cómo pedimos que el Señor nos revele? ¿Cómo queremos nosotros que el Señor también honre a los que le honran si nosotros no deseamos lo de Dios? Entonces el problema de la iglesia en este tiempo y de los hijos es que en nosotros hay poco apetito de la palabra de Dios. Hay abundancia de pan en la casa del Señor, hay abundancia de pan en las cosas de Dios. ¿Qué le dijo aquel hijo pródigo cuando pensó y oró y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia, los jornaleros comen? Pero él dice que tenía hambre, y ahorita vamos a ver esa expresión. Es decir, cómo nosotros despreciamos que a veces no hay alimento en la casa de Dios, que esto y el otro, cuando realmente sí lo hay. Lo que no hay es el apetito, el deseo de estar en las cosas de Dios, el buscar a Dios, amén, y estar en la relación con nuestro Padre Celestial. Entonces hay poco deseo de lo de Dios. Primera de Pedro 2, 1 al 2, eso leeremos por favor, porque vamos a entender algo muy interesante. Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que busca? ¿Será que un bebé nace ya con conceptos? ¿Nace ya con teología? ¿Nace ya con doctrina? ¿Qué es lo primero que busca un bebé cuando nace? El pecho de su madre. ¿Qué es lo que buscamos nosotros al momento que el Señor hace la obra de nacimiento en nuestras vidas? Porque déjame decirte, la primera señal de que hemos nacido de nuevo es el deseo de buscar a Dios, el deseo de Dios. ¿Por qué dice? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, en salvación, como dice también el original, para que por ella crezcáis en salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un recién nacido desea lo de Dios, busca a Dios, pero, escúchame bien, ¿qué está pasando en este tiempo? Dice el libro de Eclesiastés que por la mucha ocupación viene el sueño, dice la palabra. A veces nos ocupamos tanto que nos da sueño las cosas de Dios. Dice la palabra en el Salmo 130 que si el Señor hubiera mirado nuestros pecados, dice, nadie se mantendría en pie, nadie podría mantenerse. Por eso que no podemos decir que lo que pasa es porque hemos pecado. Jesús mismo dijo a los discípulos que tenían esa mentalidad en esa cultura en ese tiempo, que porque algo hizo él o sus padres, ese joven era ciego de nacimiento. Jesús dijo, no, es para que las obras de Dios se manifiesten. Y esto habla también de nosotros, ¿ok? Para que Dios se manifieste cuando abre nuestros ojos. Entonces, el niño nace en una página en blanco. Luego ya es formado, luego viene también cuando nacemos de nuevo los principios, la doctrina, pero el propósito de Dios no es enseñarnos primeramente los puntos de la iglesia, las doctrinas bíblicas, eso viene en el camino. Lo que el Señor quiere hacer primero es despertarte ese deseo ferviente, profundo de buscar a Dios, de estar en las cosas de Dios. Y es algo que está mermando en este tiempo por muchas cosas, y la parábola del sembrador es algo muy elemental, porque Jesús mismo dijo, si entienden esta parábola, entenderán las demás, ¿ok? Entonces, conforme vamos creciendo, y va creciendo el niño, al bebé se le da una mamila de 4 oncitas, pero hay algunos dragones que ya pues toman más, ya chupan más y todo ello. Nosotros, hermanos, podemos tener ya más de 20 años en el Evangelio, ya no podemos seguir creciendo como estábamos antes, sino tenemos que ir creciendo mucho más, creciendo en salvación, no tenemos que estancarnos. Por eso que debemos desear lo de Dios y a Dios. Por eso que a veces es bueno ese deseo cuando decimos, hay una reunión acá, y nos metemos porque hay Biblia, hay palabra, yo quiero estar ahí, ¿no? Y los jóvenes de la misma manera, los niños también, hay palabra. Entonces, el deseo de Dios es una señal que hemos nacido de nuevo.
Más allá, no es la señal de que hables en lenguas primero, de que es nacido de nuevo, porque a veces también hay que refrenar la lengua para saber que realmente hemos nacido de nuevo, ¿ok? Entonces, conforme vamos creciendo y nos entregamos al Señor, entonces crece nuestro apetito, crece nuestro deseo de buscar a Dios y las cosas de Dios, amén. Después viene lo demás, como aquel niño que después tiene que diferenciar cuál es el frío, cuál es el calor, también aprende lo que es el dolor cuando se le da una nalgadita para que llore. Entonces, de la misma manera, cuando nacemos en el Espíritu, vamos también creciendo, aprendiendo la doctrina, aprendiendo el dolor, aprendiendo las pruebas, pero lo primero es cuando hace el Señor la obra y nosotros deseamos a Dios y lo de Dios, amén. Entonces, a medida que comemos, se va abriendo el entendimiento, el discernimiento. Vamos rápidamente a Juan 7, 37. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan 7, 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, tiene un deseo, tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando recibimos al Espíritu Santo, hay ese deseo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, dice, de su interior brotarán, del interior. Esa palabra interior en griego es koilia, que es vientre. De esa koilia viene lo que es cólico, cuando a los niños les da el cólico. Hay otra palabra que también es interpretada como gastres, que de ahí viene la palabra gastroenterólogo. Pero aquí la palabra que utiliza el escritor es koilia, que es vientre, ¿ok? Y es la misma palabra que usa el hijo pródigo cuando dice que en su vientre tenía hambre. De su interior tenía hambre, en lo profundo tenía hambre de poder comer, pero ni aun los gentiles le daban la comida de los cerdos, dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Esa es la palabra, ¿ok? Eso en Lucas 15, 16 está, lo que desea el hijo del interior, deseaba el apetito profundo, eso es koilia, un hambre profundo, real. ¿Qué dice Romanos 16, 18? Romanos 16, 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, esa palabra es koilia, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, es decir, eso es a los que estaban siguiendo sus propios deseos, los que estaban detrás de sus intereses personales, ¿ok? Pero ahí está hablando la palabra apetito. Vamos a Filipenses 3:18, dice también la palabra de Dios. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan, dice ahí, en lo terrenal. Es decir, desean, tienen apetito de lo terrenal. Esto es un contraste, ¿para qué? Para que entendamos que en nosotros debería existir ese koilia, es decir, un deseo profundo, no de lo terrenal, sino de Dios y de lo de Dios, de las cosas de Dios, el apetito, ¿sí? Ese deseo espiritual por el Señor. Podemos nosotros orar, podemos venir a la iglesia, podemos cantar, pero si no tenemos un deseo genuino de buscar a Dios y de lo de Dios, no va a haber crecimiento, sino que vamos a ser candidatos ¿para qué? Para un descarrío, para regresar al mundo. Porque los que no tienen ese deseo de buscar a Dios y lo deseo de Dios, van descarriándose al mundo y a lo del mundo. Cuando Jesús también habla a la mujer samaritana en Juan 4, acompáñame en Juan 4, 13, ¿qué le dice? Juan 4, 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Ese deseo de poder estar en las cosas y buscar a Dios. Amén. Entonces Jesús vino para darnos el pan, pero también para abrirnos el apetito, el deseo de buscar a Dios. ¿Qué dice la palabra en Filipenses 2? Que Él pone el querer como el hacer
por su buena voluntad. Y esa palabra querer es deseo. Lo puedes buscar también en otras versiones, lo dice así. Él pone el deseo, es decir, nadie nace automáticamente en el Espíritu, es decir, Dios es quien hace la obra. Y Él pone el querer como el hacer para que también busquemos a Dios y lo de Dios y estemos en las cosas de Dios. Por eso que el que es hijo, dice Juan 1:13, te lo leo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero hoy tristemente la iglesia rechaza las cosas de Dios. Por ejemplo, cuando alguien te invita a alguna comida que, wow, no te ha gustado, lo que dicen a veces los niños, dicen, ay, guácala, ¿no ve? Es decir, es una expresión quizá vulgar de los niños. Pero a veces en las cosas de Dios también decimos eso, hermano. ¿Por qué? Porque llegamos a querer, deseamos lo del mundo y lo del mundo, y las cosas de Dios ya no saben, ya no nos gusta orar. Ya no nos gusta estudiar la palabra, ya no nos gusta reunirnos, no nos gusta congregarnos, no nos gusta estar en comunión. Y tenemos esa misma expresión que hacen los niños. Y lo que hacen los papás para darles comida a los niños, ¿qué hacen? Avioncito, ¿no ve? Es decir, venga el avioncito, ¿no ve? Y le metemos la cucharita. Y pensamos que Dios también nos da el avioncito cuando Dios no da el avioncito. Dios nos da el nacimiento y por ende despierta ese deseo de buscar a Dios y lo de Dios. Amén. Despierta ese hambre. En Salmo 92, quiero que lo leas en tu casa, dice, bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, ¿no? Hay una alabanza, ¿no? Y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Es decir, cómo nosotros nos expresamos al Señor cuando despertamos en la mañana y decimos, gracias, Señor, por tu misericordia, porque me has despertado de pie. Y termina y se pone el sol y decimos, gracias, Señor, también porque me guardaste. Pero por la mucha ocupación viene el sueño. Nos olvidamos de despertar. Es decir, no estoy diciendo que ahora, wow, no hemos nacido de nuevo, no. Es decir, el Señor dice, el Espíritu da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Pero lo que está pasando hoy en todas partes es que se está amando más las cosas del mundo que las cosas de Dios. O almas adúlteras. Estamos siendo amigos del mundo y nos estamos constatando enemigos de Dios. Si el Espíritu Santo nos cela, nos anhela, nos desea, ¿cómo nosotros no vamos a también responder y corresponder a ese amor? Y unirnos en el Señor y hacer un espíritu con Él, amén. Y eso lo habla en un sentido de matrimonio, que bueno, ya lo conoces muy bien, ¿ok? Entonces Dios quiere tener una relación con nosotros, pero no se va a relacionar contigo si tú no lo deseas. Es decir, Dios nos anhela, nos desea. Aun cuando una persona parte a la presencia de Dios, dice que el Señor da. Amén. Y el Señor lo que hace es también, hay una separación, quizás más adelante Dios nos dé la gracia y todo eso, hay una separación que el Señor también quiere volver otra vez con aquel que lo formó y volver a traerlo a su presencia. ¿Por qué? Porque a veces somos egoístas y decimos, Señor, no te lo lleves, Señor, no, que no pase esto, pero el Señor en su voluntad quiere también estar con su Hijo. Amén. Lo vamos a ver más adelante, para que podamos entender que Dios nos desea, Dios nos anhela, pero no nos va a obligar si nosotros no lo deseamos a Él. Quiero terminar con el Salmo 42, quizá no me alcance mucho el tiempo para compartir algo más, pero el Salmo 42 vamos a entender la profundidad. Y también te puedes anotar que el Salmo 130 es el Salmo de la mujer sirofenicia. Si lo lees textualmente y profundamente, el deseo del Salmo 130 es el mismo deseo de aquella mujer sirofenicia que anhelaba al Señor. Salmo 42. Vamos a leerlo rápidamente del 1 al 7. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice otra versión, jadeando. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, deseo del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí había una profunda sed, un deseo de estar en la casa de Dios. Hablan los directores del coro, los hijos de Coré, ¿ok? Pero aquí lo que llama la atención es un abismo llama a otro abismo.
Un abismo atrae. ¿Y esto cómo lo aplicamos o lo interpretamos? Es que si Dios, como dice Santiago, nos cela celosamente, nos anhela celosamente, dice nos desea, es decir, profundamente, ese es el deseo de Dios. Dios también produce en nosotros un abismo, una profundidad para que también nos atraiga. Un abismo llama a otro abismo, nos atraiga a Él. Y lo que estaba pasando aquí los hijos de Coré es que Dios los había metido en una crisis para llevarlos a tener sed de Dios vivo. Por eso te digo que el Señor nos mete a situaciones, circunstancias, para meternos, para que nosotros digamos, Señor, esto no me sacia. Esto no me sacia, el dinero, Señor, no me llena. Los griegos, ahorita vamos a ver, que le llaman un abismo infinito, es decir, al abismo, a la profundidad, que lo que vamos entendiendo, que ese abismo infinito lo llena solamente nuestro Dios infinito. Amén. Nada más lo llena, no lo llena el dinero, no lo llena los placeres del mundo, solo lo llena Dios. Amén. Y eso también es parte de descansar en Dios. Por eso aquí metió el Señor a los hijos de Coré en una situación para poder despertar el deseo, la sed de Dios. Entonces no digamos que, qué pecado, entonces es una disciplina. Es una prueba, es una tribulación, no sé, el Señor te va a mostrar lo que es, pero el Señor te ama tanto que te ha permitido que estés en esa situación para despertarte el deseo de buscar a Dios y lo de Dios. Amén. Debemos hacerlo. Filipenses 2:13 dice en esta versión, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Le produce el querer como el hacer, como dice la Reina Valera, el desear, gustar. Por eso Dios crea ese abismo. Y te decía Santiago 4:4-5, por factor tiempo, léelo en la casita, Dios nos desea, pero el Espíritu nos anhela y nos desea, pero nosotros como iglesia estamos deseando al mundo. Y no estamos correspondiendo al amor del Señor, esa relación que Él quiere que tengamos también como su iglesia, como su esposa. Entonces, esa palabra abismo habla de fondo, y los griegos, como te decía, le llaman un vacío infinito. Amén. Entonces, Dios es quien produce esos abismos en ti para que realmente te despierte el deseo de buscar a Dios. De que algo, tal vez no estabas orando como orabas antes, por eso David decía, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme, Señor, como era antes. Lo habíamos tocado el domingo. Vuélveme, Señor, como era antes. ¿Qué pasó? Que ahora ya no estoy apasionado por ti ni por tus cosas. Es decir, la mucha ocupación produce el sueño, espiritualmente hablando. Nos ocupamos tanto en muchas otras cosas que las cosas de Dios ya no hay un deseo profundo. Entonces, un deseo profundo es lo que el Señor nos quiere despertar. Y en el Salmo 130, leeremos por favor rápidamente, es cortito. De lo profundo, oh Jehová, es como que la oración de la sirofenicia. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén, qué lindo. Dice que él anhela, dice el salmista, más que los centinelas en la mañana. Espera en el perdón de Dios, en la misericordia de Dios. Entonces Dios quiere despertar nuestros corazones de buscarlo en lo profundo. Amén. De lo profundo podamos buscarlo al Señor. Un abismo llama a otro abismo. Por eso bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabías que la palabra oración literalmente es desear? Es una palabra en griega que significa desear. Nadie va a orar si no lo desea. Es decir, no oramos solamente por cumplir, sino hay un deseo fervientemente, y esa es esa señal de que has nacido de nuevo, porque quieres orar, porque te quieres quebrantar delante de la presencia de Dios, porque sabes que solamente Él nos llena. Amén. Amén. En Lucas 11:5 hay una situación cuando dice el amigo toca la puerta, ¿no? Y le dice, por favor, abre la puerta, ¿no? Y el otro dice, por más que esté ya en la medianoche durmiendo, le abre la puerta. Porque según la cultura, si esa persona no abría la puerta y era infiel en no darle lo que realmente necesitaba, una maldición caía en esa casa.
Por eso que también en el contexto Jesús al enviar a los discípulos les dice, vayan, y si no les atienden bien, pues dice, si les atienden bien, pues hay paz ahí de Dios en esa casa, pero si no les atienden bien, pues se llevan el polvo de sus pies. En otras palabras, porque era en ese contexto, ¿ok? Pero aquí vemos la insistencia de aquel que pide. ¿Y qué dice ese pasaje de Lucas 11? Aquel que toca, se le abre. Aquel que busca, encuentra. Al que se le llama, se le abre. ¿Y qué hace Jesús también en Apocalipsis 3:20? Toca la puerta y llama. Si alguno oye mi voz, ¿sí? Dice, y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y si la palabra cenar, ahí vemos que es apetito, deseo. Lo que el Señor quiere es comunión con nosotros. Pero en la iglesia de la Odisea lamentablemente había muchos autosuficientes, que llegamos a muchas veces ser nosotros también, que no queremos ya abrir la puerta al Señor. Pensamos que nos conformamos con lo que sabemos, cuando debemos seguir creciendo. Amén. Entonces el Señor quiere despertar esa hambre en nosotros. Amén. De que gimamos, que podamos buscar al Señor. Y en ese contexto Jesús estaba hablando de Efatá, al sanar a ese sordomudo, es decir, cuando puso las manos en sus oídos y escupió su saliva en la lengua de esta persona que estaba incapacitada, como estaba el pueblo de Israel. Y nosotros, el vientre que ahora tenemos, espiritualmente hablando, son nuestros oídos, porque la palabra entra por el oído. El que oye la palabra de Dios, dice también en Romanos, ¿no? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, ahí está el vientre de oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que luego hablemos bien la palabra de Dios, que era lo que el Señor también confrontaba al pueblo judío. Y es lo que podamos decir, Señor, abre mi apetito, ¿sí? Efatá, abre, Señor, mi deseo de poder buscarte a ti. Amén. Así como el Salmo 119 dice el salmista, ¿no? Cuánto amo tu ley. Cuánto, Señor amado, estoy hambriento por tus estatutos. Arde mi alma, Señor, de estar en tus altares, en tus atrios. ¿Cómo anhelaba aquel salmista que decía, mejor es un día estar en tus atrios? Aunque de porterito, en otras palabras, literalmente sería la traducción, ¿sí? Aunque ahí quiero estar en tus asuntos, quiero estar en tu obra, quiero estar contigo. Dame hambre, Señor, es lo que le podemos pedir al Señor en este tiempo, amén. Pongámonos de pie. Amén. Entonces, que el Señor despierte nuestras vidas, ¿sí? De un deseo ferviente de buscar a Dios y lo de Dios. Amén. Que no seamos como ese pasaje de Santiago, adúlteros espiritualmente hablando, de buscar, saciarnos con las cosas del mundo y de lo del mundo. No, hay que buscar a Dios y lo de Dios. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido este tiempo, Señor, que tú despiertes, Señor, este deseo, Dios, de buscarte a ti, Señor amado, de amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, y estar en tus asuntos, mi Dios. Que, Señor, despiertes ese deseo, Señor amado, Efatá, Señor amado, despiertes en nuestro vientre espiritual, Señor amado, de tener hambre y sed de ti, del Dios vivo, Señor. Danos esa hambre aún, Señor amado, de predicar también allá afuera, mi Dios amado, y que, Señor amado, la gente pueda, Señor, conocerte, mi Dios, y que del mundo pasen, Señor, a tu reino, mi Dios. Oh, amado Señor, nosotros nos comparamos con esta mujer sirofenicia, Señor amado, que mi Dios, no teníamos el pacto, Señor amado, no teníamos ni conocíamos, Señor, la ley, mi Dios amado, pero gracias a tu Espíritu Santo, Señor, tú lo has escrito, Señor, en nuestros corazones, Señor amado, y tu Espíritu Santo, Señor, hoy, mi Dios, ha hecho la obra, Padre, en nosotros, de nacer de nuevo, Señor amado, pero mi Dios, esa obra lo haces tú, Señor amado, no es por cuánto sabemos, Señor, que nacemos de nuevo, sino eres tú quien hace la obra, tú hiciste la obra, Señor, en estas mujer gentil, Señor amado, y aún en otros, Padre, para poder, Señor, confrontar al pueblo, Señor judío, mi Dios, que ellos rechazaban, Señor, completamente a ti, Señor, al Mesías, aquel que, Señor, apuntaba a la Escritura y la ley. Por eso, Señor, este tiempo yo te pido, Señor, que nos des esta humildad, Señor amado, de no creernos ser merecedores, Dios amado, del pan, sino, mi Dios, tener hambre de ti, Jesús, que eres el pan de vida, Dios. Que tengamos hambre de ti, Señor amado, mi Dios. No queremos hacernos merecedores como la iglesia de la Odisea, Señor, sino más al contrario, Señor, tener hambre, Señor amado, y sed de ti, y tú, Señor, nos saciarás, Señor. Y en la situación en la cual, Señor, nos has puesto y has puesto a la iglesia, Señor amado, despierta el deseo de buscarte a ti, Señor amado, mi Dios. Que este tiempo, Señor,
Tú has permitido muchas cosas, pero es para despertarnos, Señor amado, mi Dios, que la mucha ocupación, Señor amado, que trae el sueño, Señor, no pase esto, Señor, en nuestras vidas, en lo espiritual, mi Dios, más al contrario, Señor, te deseemos a ti por encima de todo y lo de ti, Señor, en todo tiempo. Te pedimos, por favor, ayúdanos y que este tiempo, Señor amado, mi Dios, respondamos a tu amor. Tu Espíritu Santo nos anhela celosamente, Señor amado. Queremos este tiempo también, Señor, responder y corresponder a esa comunión, a esa intimidad y buscarte y desearte, Señor amado Dios. Despierta ese deseo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.